Antes de comenzar el sermón esta mañana, quisiera expresar en nombre de esta tarde, en nombre de mi esposa y en mi nombre propio, hermanos, un sentido de agradecimiento a toda la iglesia. Realmente nos hemos sentido como en casa, como en familia. Damos gracias al Señor por las expresiones de cariño, por abrir las casas también para recibirnos. Realmente es un privilegio pertenecer al pueblo de Dios y tener familia en cada rincón de la tierra. Y pues en este tiempo hemos podido disfrutar de la familia aquí en París y estamos muy agradecidos, hermanos, por eso, por abrir las puertas de su casa y permitirnos ser parte de esta iglesia durante este tiempo que está ya próximo a terminar, porque el martes tenemos que regresar a Barcelona. Pero los llevamos en nuestro corazón y en nuestras oraciones estarán presentes cada día, rogando al Señor por la iglesia aquí, que el Señor la siga edificando con su poder y con su gran misericordia. Bien, hermanos, quisiera invitarlos a que tengamos una oración al Señor para encomendar la predicación de su palabra. Señor, queremos expresar nuestra gratitud a ti porque podemos tener este enorme privilegio de abrir tu palabra y encontrar en ella todo lo que tú has querido enseñarnos para vivir la vida como tú quieres que la vivamos. Señor, queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón esta tarde, Señor, por medio de ella, que podamos aprender lo que tú nos quieres enseñar y que aprendido también podamos obedecerte a ti, Señor, porque tú mereces toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro corazón para poder ser fieles en escuchar esa palabra en el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Quisiera invitar a los hermanos a abrir sus Biblias allí en la carta de Pablo a los Filipenses, en el primer capítulo. Filipenses, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 18 hasta el 21. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. El escenario en el que se desarrolla la carta de Pablo a los Filipenses, podríamos identificarlo como el gozo en medio de las situaciones adversas. Ese es como el aroma que permea toda la carta de Pablo a los Filipenses. Es una preciosa carta, una de las cartas favoritas, de mis favoritas, porque expresa grandes verdades bíblicas. De hecho, si ustedes la leen, van a encontrar muchos versículos que se saben de memoria, porque son versículos importantes para la vida cristiana. Y ese aroma que permea toda la carta es ese, justamente, el gozo a pesar de las circunstancias, por encima de las circunstancias, más allá de las tormentas que tenemos que pasar por esta vida, el gozo y la confianza que nos da que el Señor tiene todas las cosas en su mano poderosa. Hasta aquí Pablo ha hecho algunas afirmaciones que no la hemos leído esta mañana, pero quisiera señalar solamente dos de ellas. La que aparece en el versículo 6, por ejemplo. Él dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el final.
Y esa es una esperanza gloriosa que todos los creyentes tenemos, ¿no? Que Él ha comenzado una obra en nosotros y la va a terminar. Y Él puede terminarla porque tiene el poder para hacerlo. Aún por encima de nosotros mismos, de nuestras faltas, de nuestra infidelidad, de nuestra inconstancia y de todos los pecados que seguimos cometiendo, aún así el Señor ha prometido acabar la obra que un día comenzó en nosotros. Y la segunda afirmación que quisiera señalar es la que se encuentra en el versículo 12. Dice, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. ¿Y por qué hace Pablo esta afirmación del versículo 12? Bueno, vamos a explicar hoy un poco los antecedentes de por qué llega a esta afirmación que hace en el versículo 12. Yo no sé cuántos de ustedes han leído un libro que yo leí cuando estaba adolescente. Me gustaba mucho leer libros, sobre todo libros que tenían que ver con situaciones de la búsqueda de la libertad, ¿no? Habían libros como El Archipiélago Gulash, por ejemplo, como Treblinka, libros extraordinarios, ¿no? Y hay un libro que se llama Papillon. Sí, mariposa, ¿no? Se traduce en francés, Papillon. No sé cuántos han leído este libro. Es un libro que les recomiendo a los jóvenes. Si quieren leer un buen libro, lean Papillon. Es un libro bonito. No es un libro cristiano, es un libro que narra la historia de un personaje que estuvo preso por allí en las islas de la Guayana Francesa. Estuvo mucho tiempo. Y allí, preso en esa prisión, su gran anhelo era recobrar la libertad. Y toda su vida se centró en eso, en cómo recobraba la libertad. E hizo un intento, dos intentos, muchos intentos, hasta que al final logró escapar de esa prisión, que era una isla, y logró salir de allí. Y bueno, yo me hacía la pregunta, ¿qué haríamos nosotros si estuviésemos prisioneros? Por cualquier motivo, que estuviésemos presos. Evidentemente lo que quisiéramos hacer es recobrar la libertad, ¿no? Haríamos lo que haga falta con tal de obtener nuevamente la libertad. Hipotecaríamos nuestra casa, venderíamos nuestros coches, pediríamos préstamos para pagar un buen abogado y haríamos todo lo humanamente posible para salir de allí, de prisión, porque la prisión es algo muy agobiante. No tener la libertad es algo que mina mucho la dignidad del ser humano, y por eso todos ansían salir de las prisiones. Y este hombre, Papillon, que se apodaba de esa manera, quería salir de ese estado en el que se encontraba como la mariposa, ¿no? Cuando se va formando allí en su caparazón, en su capullo, está allí queriendo salir a la libertad, ¿no? Y cuando ya se rompe aquel caparazón, la mariposa vuela, ¿no? Y alcanza esa ansiada libertad. Bueno, pues Pablo se encontraba en esa situación cuando escribe esta carta a los filipenses. Se encontraba prisionero. No había cometido delito alguno, nada achacable a su propia condición humana, sino más bien estaba prisionero por causa del Evangelio. Estaba pervirtiendo el orden según el Imperio Romano en aquella entonces, porque se negaba a predicar la adoración al César, al emperador. Y eso pues le ocasionó graves prejuicios a él y llegó hasta el punto de estar prisionero en aquella ciudad. Así que podemos entender un poco lo que podría estar sintiendo Pablo en ese momento. Pablo está viviendo una situación angustiosa, difícil, estaba prisionero. Había muchas posibilidades de que fuese ejecutado, porque en aquel momento en el que él se encontraba prisionero, el emperador era un tal Nerón, que todos sabemos un poco la fama que tiene Nerón. Así que se encontraba en esa situación. Sin embargo, hay algo característico de la carta de Pablo a los filipenses. No encontramos en esta carta ninguna queja. No encontramos en Pablo ningún lamento. No vemos que él exprese
algo de lo cual lamentarse en su vida y sentirse allí como estaba realmente, prisionero y perdida toda su libertad. Ya no podía hacer lo que le gustaba hacer, que era viajar y plantar iglesias, predicar el evangelio, discipular a muchos. No lo podía hacer, estaba allí encarcelado en una prisión sin poder hacer lo que le gustaba. Sin embargo, él nunca se quejó. Todo lo contrario, esta carta allí en su prisión, él la escribió con ese tono de gozo en medio de la tribulación, de la angustia. Es una carta que transmite esperanza, que transmite confianza en el Señor, aunque ahora mismo en esa situación él estaba sufriendo. Cuenta, si uno investiga un poco cómo eran las prisiones en aquel entonces en el Imperio Romano. Lo ponían en un calabozo oscuro, en lo profundo, era cavado en el suelo, y los presos como Pablo, que eran una especie de preso político, siempre tenían un carcelero, un guardia atado con una cadena a su mano izquierda y otro a su mano derecha las 24 horas del día. Los soldados que lo custodiaban se hacían turnos de 6 horas cada uno. Así que tenía que pasar muchos soldados ahí al lado custodiando a Pablo. Esa era la situación en la que se encontraba Pablo. Por lo tanto, seguir ese ejemplo de Pablo, de no quejarse, de no lamentarse, de no buscar con tanta deseo como lo hacía Papillón, buscar la libertad, porque ese era el objetivo que tenía aquel hombre. Pablo no tenía ese objetivo, tenía otros más elevados, y eso era a lo que se refería en la carta. Así que seguir este ejemplo de Pablo para nosotros es un verdadero reto. Porque, hermanos, si somos sinceros, si pensamos hoy nosotros cómo nos sentiríamos o cómo nos sentimos cuando vienen situaciones adversas, cuando vienen las tormentas de la vida, cuando el cielo se pone nublado con una nube oscura, gris, cuando el sol se oculta a nuestros ojos, ¿cuál es la reacción que nosotros tomamos? Si no solamente tristeza, ¿verdad? Nos sentimos con una profunda carga emocional, nos sentimos preocupados, nos sentimos desalentados, nos sentimos enfadados muchas veces con la vida, nos sentimos con una frustración tremenda en nuestro corazón cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen los problemas. Es verdad, hermanos, todos nos sentimos así. Todos nos sentimos así. Así que surge una pregunta: ¿cómo es posible que en vez de estar quejoso, en vez de sentirnos afligidos, en vez de lamentarnos amargamente, nuestro corazón pueda estar gozoso por encima de aquellas circunstancias? ¿Cuál es el secreto de Pablo? Y bueno, hoy quiero referirme a ese secreto de Pablo y vamos a ver este pasaje en 3 secciones, en 3 puntos importantes, como 3 aristas de un precioso diamante. El primer punto de ese secreto es conocer quién es Dios. El segundo punto es comprender quién eres tú. Y el tercer punto es entender qué es la vida. Vamos entonces a intentar desarrollar el sermón en esos 3 puntos. El primero es entonces conocer quién es Dios. Hermanos y amigos, la dimensión que tienen las adversidades en nuestro corazón, en nuestra vida, son inversamente proporcionales a la dimensión que tenga Dios en nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con esto de ser inversamente proporcionales? Quiere decir que si el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios escrito con minúscula, es un Dios distante, es un Dios pequeño, es un Dios impersonal con el cual nos relacionamos muy escasamente, entonces los problemas de la vida tendrán una dimensión con D mayúscula. Una dimensión enorme. Los vamos a ver siempre como una montaña insalvable, que no podemos llegar a la cima jamás porque ese problema cobra tal dimensión que nos sobrepasa en absoluta, completamente. Esa es una verdad muy importante que yo quisiera resaltar esta mañana. Pero si el Dios en el cual tú crees es el Dios de la Biblia, es el Dios de la historia, es el Dios que gobierna todos los asuntos del mundo con su mano poderosa, como efectivamente lo hace.
Es el Dios que creó todas las cosas que vemos y aquellas que aún el ojo humano jamás ha visto. Es ese Dios en el cual nosotros confiamos. El Dios de Abraham, que hizo una promesa y aún cuando era de 100 años cumplió su promesa, el Señor con Abraham y con Sara. Es el Dios de José, a quienes sus hermanos quisieron matar y lo arrojaron en un pozo profundo, dejando de ser el hijo predilecto de su padre a pasar a ser un esclavo, vendido por dinero y ser un sirviente allí en la corte de la persona que lo compró. Es el Dios de Moisés, aquel hombre que estuvo 40 años en el desierto pastoreando ovejas hasta el punto que casi se le olvidó hablar. Era torpe para hablar, pero el Señor toma a Moisés y lo pone como líder de un pueblo para sacarlo de la esclavitud en la cual se encontraba aquella nación. Es el Dios al cual Nahum dice lo siguiente: Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Ese es el Dios glorioso, queridos hermanos, en el cual creemos como cristianos. Es el Dios que ha sostenido a la iglesia de Cristo cada día, desde los principios hasta hoy, 21 siglos de historia. El Señor ha sostenido su iglesia y hoy estamos aquí porque Él ha sido fiel a sus promesas. Ese es el Dios de la Biblia, queridos hermanos. No es aquel ancianito con una barba blanca que está sentado por allí en un banco sin poder hacer nada, contemplando cómo el mundo se destruye a sí mismo y se siente incapaz de resolver los asuntos de la tierra. No es ese Dios que el mundo cree que existe. Es un Dios poderoso, que tiene el control absoluto de toda la raza humana, y no solamente de la humanidad, sino de todo lo creado, porque Él es el dueño de su creación. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos en qué Dios es que creemos, nuestras dificultades, nuestros problemas van a cobrar la dimensión que tienen, la correcta. No es que vayan a desaparecer, porque no desaparecen los problemas por arte de magia. El Señor no nos ha dotado una varita mágica para desaparecer las dificultades, pero los problemas cobrarán su dimensión correcta, la que tienen realmente. Y esa dimensión de los problemas es pequeñita comparada con el Dios grande y poderoso que nosotros tenemos, queridos hermanos. Verás los problemas como oportunidades para que nuestro amor por Cristo crezca. Verás las dificultades, las tormentas de la vida para ver cómo el Señor santifica tu corazón, cómo aprecias de mejor manera quién es ese Dios poderoso. Verás las prisiones de la vida como oportunidades para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y eso es justamente lo que Pablo hace y describe en esta preciosa carta. Si nosotros leemos un poquito antes, vemos allí en el versículo 15, por ejemplo, versículos 15 al 18, voy a leerlo. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré siempre. Vemos aquí cómo Pablo asume sus circunstancias, ¿verdad? Pablo estaba prisionero allí, pero él entendía que su gozo radicaba en que el Evangelio se estaba extendiendo. Y si nosotros continuamos leyendo la carta, vemos que Pablo dice que todo el pretorio era la guardia del ejército que estaba cerca al palacio del emperador, de Nerón en este caso, dice que el pretorio conoció el Evangelio. ¿De qué otra manera estos soldados hubieran podido conocer el Evangelio sino a través de un prisionero al cual tenían que cuidar
¿Y cuántos soldados pasarían a su lado encadenados? Y Pablo les aseguro que no perdería el tiempo para hablar del evangelio a estos soldados que tenían a su lado y que no podían irse de su lado. 6 horas allí, cada uno escuchando la predicación del evangelio. Qué enorme privilegio, ¿verdad? Pablo lo veía de esa manera. Él no veía las cadenas como que lo aprisionaron a él, sino las cadenas como la oportunidad de anunciar el evangelio de Jesucristo. Esa es la perspectiva de un hombre que sabía en qué Dios creía. Así que, hermanos, amigos, procura con diligencia tener una comprensión real de quién es Dios y qué ha hecho por ti. Así podrás decir con toda confianza, Dios me ama y Él no puede actuar de una forma incoherente con ese amor que tiene por mí. Él me ama y tiene el poder para sostenerme en medio de las dificultades. Nosotros los que somos padres sabemos lo que significa intentar ayudar a nuestros hijos, ¿verdad? Queremos el bien para ellos, pero muchas veces somos incapaces de hacerlo. Aun cuando intentemos cuidar de ellos, muchas veces no llegamos a poderlos proteger de todos los peligros que hay en el mundo. Pero Dios tiene poder para sostener a sus hijos, para guardarlos del mal, para guiarlos por el camino, para instruirlos, para disciplinarlos, para enseñarles lo que significa la vida confiando en Él como Padre. Así que si Dios me ama y es todopoderoso y es siempre presente a mi lado, omnipresente, sabe todo lo que pasa en mi corazón, es omnisciente, ¿qué podemos sacar como conclusión? De que estamos seguros en su mano. Y Pablo lo sabía con toda certeza. Estaba seguro en manos del Dios vivo. Hemos leído hace un momento el Salmo 73. Si lo recuerdan, podríamos un poco los primeros versículos leerlos de esa manera, actualizando un poco el lenguaje nuestro, ¿no? Soy un cristiano que no soy perfecto, pero intento vivir la vida para el Señor, pero mira lo que me está pasando. Eso es lo que decía el salmista, ¿no? Procuro servir al Señor y mira, los otros prosperan, están gordos, no les falta el alimento, no les falta de nada. Y yo que estoy intentando servir al Señor aquí estoy fatigado, cansado, desalentado por todas las dificultades por las que tengo que pasar. Esa era la queja del salmista, de Asaf. Pensemos, hermanos, que en vez de pensar de esa manera como el salmista, podamos entrar a la presencia de Dios como efectivamente lo hizo un poco más adelante en el texto, lo dice. Entrar en la presencia del Señor y orar al Señor y poder decirle al Señor, es verdad, mi carne y mi corazón desfallecen porque soy débil, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué bueno poder tener un Dios que abre su trono para que nosotros lleguemos de rodillas delante de Él y decir, Señor, estoy pasándolo mal, estoy sufriendo con esta situación, me siento que no tengo fuerzas para superar esto, pero ¿sabes qué? Mi porción y mi confianza eres tú. Y yo sé que de esto tú vas a producir buenos resultados para mi vida y sobre todo para tu gloria. Eso es conocer al Dios de la Biblia, hermanos. Es poder repetir las palabras del apóstol cuando dice, ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Ninguna cosa me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, copien ese versículo en su corazón. Fórjenlo allí con cincel, porque es una promesa gloriosa. Está sustentada en el amor de Dios por nosotros. Ese es el amor que Él mostró en la cruz del Calvario cuando murió, derramando hasta la última gota de su sangre por nuestras maldades para perdonarnos y reconciliarnos con el Padre. ¿Cómo no nos dará
todas las cosas que necesitamos, hermanos. Si dio su vida, dejó su trono celestial para venir a este mundo y hacerse hombre como nosotros y sufrir todas las aflicciones que el Señor sufrió para salvarnos. ¿Cómo no nos dará todas las cosas, hermanos? Podemos estar seguros de que así es. Así que, en primer lugar, queridos hermanos, queridos amigos, conozcan a Dios, al Dios de la Biblia. Entiendan qué es lo que ha hecho Él por ti, para que en medio de las dificultades, de las adversidades, tu confianza se base no en tu amor hacia Dios, sino en el amor de Dios por ti. En eso se basa nuestra confianza. El segundo punto esta tarde, es comprender correctamente quién eres tú. Hemos hablado, ¿no? ¿Quién es Dios? Y es un deber nuestro como creyentes investigar quién es el Dios de la historia a través de su palabra. Pero también es importante, hermanos, comprender quiénes somos nosotros. Ten una comprensión clara de quién eres realmente, de quién eres tú. Saben, hermanos, nosotros somos criaturas de Dios, somos obra del Señor. Tú eres un hombre, una mujer, un niño, creado maravillosamente por el Señor. Cuando tú investigas cómo funciona el cuerpo humano, quedas con la boca abierta, extasiado de cómo el Señor ha diseñado el cuerpo humano y cómo la vida fluye en nuestro corazón. Cada célula de nuestro cuerpo tiene un propósito. Ese es el diseño del Dios que tenemos, del Dios poderoso. Saben, hermanos, que cada uno de nosotros nos diferenciamos en absolutamente todo. A veces nosotros pensamos que es solo la huella, pero no solamente la huella, es el iris del ojo, es la curva de las orejas, es la forma en que nosotros hablamos, es la forma en que caminamos. Todos somos diferentes. ¿Por qué? Porque el Señor es un artesano. Él no ha creado robots en serie. Él te ha creado a ti pensando en ti. Por eso eres diferente al hermano que tienes al lado. Porque Él te ha diseñado de una manera particular a ti pensando en a quién ha creado, a quién va a crear. Así que, hermanos, sí, nosotros tenemos muchas virtudes por ser creados por el Señor. Él nos ha dotado de capacidades extraordinarias. La mente, el cerebro humano es capaz de hacer grandes invenciones, grandes logros. Cuando nosotros salimos y vemos esos puentes extraordinarios que el hombre crea, cuando vemos que el hombre lanza un cohete para ir por allí a los planetas más distantes, cuando vemos un avión despegar y levantarse a pesar de que pesa miles de toneladas, decimos el hombre es muy inteligente, ¿verdad? El Señor nos ha dotado de esas capacidades, pero el Señor es muchísimo más sabio que el más sabio de los hombres. Pero a pesar de todo eso, queridos hermanos, al final de cuentas somos solo criaturas. Crecemos, nos vamos envejeciendo y un día morimos. Tú y yo un día vamos a estar presentándonos delante del Señor. Si tú te miras al espejo hoy y comparas con una foto de hace 10 años, vas a ver esa realidad. Te vas a ver más gordo, con más arrugas, con menos pelos, con muchos cambios, ¿verdad? Porque así es la vida, hermanos, vamos envejeciendo. Y un día vamos a morir, un día nos vamos a presentar delante de Dios, un día tenemos que dar cuentas al Señor de nuestra vida en esta tierra. Tú y yo, nadie se va a escapar. ¿Y cómo te vas a presentar delante del Señor? Si es que somos profundamente necesitados de Él. Así que, hermanos, batalla ardientemente contra tu prepotencia, contra tu orgullo, contra la arrogancia del ser humano que se cree inmutable, que se cree todopoderoso, que todo lo puede solucionar. Y sabemos que no es así. Deja de pensar que vas por libre en la vida, que puedes hacer lo que quieras sin tener que darle a Dios cuentas algún día.
No digas aquella frase que un día dijo Sofonías, un poco hablándole al pueblo, un poco hablándole denunciando la inconsistencia y la incredulidad del pueblo. Y él dice, Jehová ni hará bien ni hará mal. Hay muchos en el mundo que creen que Dios es ese Dios que denuncia Sofonías. Dios está por allí pasivo, ni hará bien ni hará mal, así que yo tiro adelante con mi vida como quiera. No, hermanos, no es así, la vida no es así. Un día tenemos que dar cuentas. No te equivoques. Es verdad que tienes una dignidad como ser humano, pero no olvides que eres una criatura de Dios y que un día te presentarás delante de Él. Por eso la confianza de Pablo no estaba puesta en sí mismo, sino en la obra de Dios en su corazón. Lo dice allí en los versículos 19 y 20. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Qué confianza la de Pablo, ¿verdad? Él no estaba pidiendo ser libertado de la cárcel, ¿verdad? Él lo que estaba anhelando es que Cristo fuese glorificado. Esa era su pasión, la pasión de su vida. Que el nombre de Cristo fuese puesto en alto. Que el nombre de Cristo fuese anunciado. Que el nombre de Cristo permeara el corazón de los incrédulos para que vinieran a sus pies en arrepentimiento y fuesen salvos. Esa era la ilusión de Pablo. Pero él sabía que por sí mismo no podía. Por eso confiesa allí. Yo sé que sus oraciones por mí, y sobre todo, yo sé que el Espíritu Santo es el que me va a guardar. Y no importa si yo de aquí tengo que salir en un cajón. No importa si yo de aquí salga muerto. O no importa si el Señor me tenga con vida, con tal que el nombre de Cristo sea exaltado. Esas son las palabras que dice Pablo aquí en esta carta. Hermanos, el cristiano que comprende esa propia realidad sabe que sigue siendo imperfecto y que Dios usa las circunstancias, aun cuando muchas veces sean adversas, duras, incomprensibles, las usa para perfeccionarlo. Está completamente seguro de que esas circunstancias son solamente un paso más en ese proceso en el cual Dios nos tiene a nosotros los creyentes en este mundo para santificarnos, para animarnos, para que lleguemos un día al final de nuestra carrera y podamos presentarnos como siervos fieles delante del Señor. Por esa razón, el Señor nos somete a prueba, queridos hermanos. No es por otra. Él quiere limar nuestras asperezas. Él quiere quitar esa escoria de nuestro corazón. ¿Ustedes saben cómo se trabaja el oro o la plata? ¿Sí? ¿Cómo se limpia de escoria? Hay que fundirlo. Hay que fundir el oro, hay que fundir la plata, hay que volverlo líquido. Eso significa que hay que pasarlo por fuego. Y cuando la plata y el oro se pasa por fuego allí en la vasija que se pone en el fuego hasta alcanzar la temperatura en que se derrite, entonces la escoria sale a flote. Sí, la escoria es más liviana que el oro. Entonces flota y allí el que está trabajando ese material puede retirar esa escoria, es decir, aquello que sobra, que es contaminación de esos materiales, y entonces queda el material limpio. Esa es la operación del Señor a través de las pruebas. Nos está fundiendo para podernos quitar la escoria y que seamos limpios delante del Señor. En otras palabras, la adversidad nos viene para que tengamos una idea correcta de la vida. Nuestro corazón deja de pensar cuando las cosas van bien, hermanos. ¿Se han fijado en eso? ¿No es la experiencia de cada uno de ustedes? Cuando las cosas van color de rosa, cuando tenemos un gran empleo, recibimos un buen sueldo, tenemos una casa cómoda, un coche nuevo, tenemos una familia
buena, hijos obedientes. Nos olvidamos de quién es Dios porque nos creemos que nosotros somos capaces de hacer todo eso. Y cuando el Señor nos arranca algo de aquello que tanto amamos, entonces nos sentimos dolidos. Pero es bien para nosotros, porque nos hace recordar a quién le pertenecemos y quién es el que nos ha dado lo que nosotros tenemos. Así que es bueno, hermanos. Es bueno que en medio de esas situaciones que pueden producir insensibilidad espiritual, que rápidamente nos olvidamos de que pertenecemos a Dios, entonces Él nos haga recordar quién es Él y quiénes somos nosotros. Esos son los primeros dos puntos, hermanos. Entender quién es el Señor y entender quién somos nosotros. El tercero, y aquí quisiera centrarme un poco más, es entender qué es la vida. ¿Qué es la vida? Pablo dice allí en el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay un hermano que tiene buenos libros, uno se llama Martin Lloyd-Jones, y ha hecho un comentario del libro de los Filipenses y dice al respecto de este texto, de este versículo, dice, estamos ante una de las afirmaciones más grandiosas que se han hecho jamás. Leamos otra vez ese versículo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, ¿podemos sinceramente decir eso delante del Señor? Hace un momento cantábamos un cántico que habla justamente esas palabras. Recordando un poco las frases de la canción, dice, mi vida es Cristo, Jesús es mi todo, ese es el estribillo de la canción. Y luego hace un desarrollo más o menos secuencial de lo que es la vida cristiana. Él dice, el canto dice, yo andaba en tinieblas, en densas tinieblas, en oscuridad, allí vagaba, perdido en el error. Estaba siguiendo la vana senda del placer. Estaba como el muerto espiritualmente, siendo rebelde a la voz del Señor. Y aún en esa condición, Él me amó. Eso dice la canción, es preciosa la canción, Él me amó. Y de no haber sido por el amor de Dios, aún huiría de Él. Luego agrega, en rumbo a mi perdición, andaba indiferente a la voz de Dios, Él tuvo compasión de mí y me guió a la cruz, a entender la gran bondad de que Cristo sufriera por mí, el castigo del Padre, la justicia de Dios, allí muerto en la cruz del Calvario. Y concluye el canto diciendo, ahora Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Y termina diciendo, usa mi vida, oh Señor, como tú lo quieras, y que mi canción siempre sea, mi gloria eres tú. Lo acabamos de cantar, hermanos. La pregunta es, ¿lo cantamos diciendo la verdad? ¿Es eso verdad en tu corazón? ¿Puedes decir con toda sinceridad, mi vida es Cristo? ¿Puedes decir eso con toda claridad en tu corazón sin mentir? Es fuerte, ¿no? A veces las canciones nos confrontan, porque dicen tantas verdades y las cantamos un poco por cantarlas a veces, porque nos gusta, es bonita la canción, pero hacemos afirmaciones que muchas veces no son ciertas para nosotros. Mi vida es Cristo. Es el título de esta canción. Hay una tragedia, queridos hermanos, queridos amigos. La tragedia es que en medio de las preocupaciones del día a día, en medio de esa vorágine de actividades en las cuales nosotros nos involucramos constantemente, en medio de los afanes del día a día, no nos preguntamos qué es la vida.
Muchos simplemente van por la vida un día y luego el otro y el otro, sin pensar en nada que realmente sea trascendente para nosotros, de lo que hay más allá, el día después. Pensemos un momento en cómo comienza la frase de Pablo. Para mí, dice él. Para mí, está diciendo Pablo. Pablo hace énfasis en que esta verdad que está anunciando aquí en este versículo es una verdad particular para él. Es una verdad que debiera serlo para cada creyente, pero Pablo sabe que no es así muchas veces. Por eso habla en términos personales. Para mí, el vivir es Cristo. Es una especie de confesión de fe del apóstol Pablo. Está diciendo, yo vivo para Cristo. Es la misma confesión de Asaf, allí en el Salmo 73, un poco al final, en el versículo 25. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Qué tremenda afirmación, ¿verdad? Podemos sentarnos esta noche allí en el sillón, en casa, en el borde de la cama y decir esas palabras de Asaf. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Porque tú lo llenas todo. Tú satisfaces todas mis necesidades. Todo aquello que nosotros pensamos que lo podemos satisfacer con un buen trabajo, con una buena esposa, con un buen esposo, con unos buenos hijos. Y que sabemos que no es así. Todo eso lo satisface Cristo. Él sí llena el vacío de nuestro corazón. Porque ese vacío tiene la huella de Cristo. Y es el único que puede llenarlo. Nadie más. Nadie más puede llenar ese vacío. Así que cuando Pablo dice para mí, de alguna manera te está retando a ti, me está retando a mí, me está confrontando a mí, te confronta a ti. Como lo hizo Josué allí en este pasaje tan extraordinario también cuando conquista la tierra. Y se encuentra allí dando un discurso al pueblo y le dice, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estabais en el otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si hiciéramos una paráfrasis de este versículo de Josué, podríamos decir, escoge a qué camino vas a seguir. ¿Querrás volver a tu antigua vida antes de conocer a Cristo? Allí cuando andabas hasta el cuello del lodo del pecado. ¿Quieres volver allí? ¿O quieres hacer como dioses tuyos los que tiene el mundo? El Dios dinero, el Dios fama, el Dios prestigio, el Dios posesiones. ¿Quieres eso? Corre detrás de ellos. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Qué bueno que tú puedas decir eso. Sí, hay un pasado, pero ese pasado ya no me atrae en absoluto porque sé lo que significa vivir en ese pasado. Sí, hay un mundo que hace unas caricaturas hermosas de cómo vivir con gozo, disfrutando la vida, pero son caricaturas mentirosas, engañadoras. Por lo tanto, ni quiero volver a mi pasado, ni quiero ir de frente buscando lo que el mundo ofrece. Yo lo que quiero es servir a mi Señor. Qué bonita confesión, ¿no? Que todos pudiésemos llegar a ese punto de decir eso. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Para mí el vivir es Cristo, es la confesión de Pablo. Pablo nos enseña cómo experimenta de manera personal el Evangelio. ¿Qué papel juega para él Cristo, el Cristo resucitado? Es una manera sencilla y sincera de expresar lo que miles de hojas escritas no podrían explicar mejor. Toda la vida de Pablo es Cristo. Ese es el resumen de esa frase. Toda la vida de Pablo es Cristo. Está centrada en Él
gira en torno a su voluntad y a su gloria. Desde que conoció a Cristo allí en el camino a Damasco, la vida de Pablo ha sido Cristo y solamente Él, a pesar de las circunstancias. Pablo conoció al Señor cuando lo perseguía. Era un enemigo de Cristo. Buscaba a los cristianos para echarlos a la cárcel. Pidió permiso de los legisladores entonces para ir persiguiendo la iglesia. Y allí en su persecución de odio, de rencor contra la iglesia, se encontró con Cristo. Cristo lo derribó literalmente al suelo. Y cuando él contempló el rostro de Cristo, amó a Cristo. Y su vida cambió radicalmente. Y desde entonces Cristo fue la razón de la vida de Pablo. Todo lo dejó, todo su prestigio, todo su intelecto, todo lo que tenía buen nombre en aquel tiempo, lo abandonó. ¿Por qué? Por Cristo. Sufrió persecuciones, fue apedreado, tuvo que huir muchas veces sin nada, pasó naufragios, fue prisionero y fue ejecutado al final por creer en Cristo, porque su vida era Cristo. El anhelo y la esperanza, tal como lo dice en el versículo 20, el anhelo y la esperanza de Pablo era que Cristo fuese magnificado, cualquiera que fuese el resultado de su encarcelamiento. Fuese que viviese o que fuese condenado a morir. Él lo que buscaba era que el Señor fuese engrandecido y magnificado. Para muchos hermanos, el interés de las vidas es dar rienda suelta a los apetitos de la carne sin ninguna restricción. Para otros, el deseo y su esperanza es tener una vida cómoda, libre de dificultades, sin afanes, sin preocupaciones. Otros quieren vivir una vida larga y sin dolor y hacen lo que haga falta por tener esa clase de vida. Algunos se preocupan por ser reconocidos. Otros quieren tener muchos likes en sus redes sociales y eso les llena, les satisface, aun cuando sea like de personas que jamás han visto y jamás verán en la vida, con tal que te hagan el signito del dedo para arriba. Y viven confiando en eso. Y sacan pecho diciendo, tengo tantos seguidores. ¿Seguidores de qué? Si no los conoces, no saben nada de tu vida. Qué vanidad, ¿verdad? Pero hay muchos que persiguen esos logros en la vida. Pero cuando leemos a Pablo entendemos que su anhelo y su esperanza no es nada de aquello que he mencionado, sino lo que importa para él es que Cristo fuese exaltado. Él nunca buscó su propia gloria. Nunca buscó como fin de su vida su bienestar o su abundancia o sus comodidades. Él buscó la gloria de su Salvador porque un día se encontró con él y supo quién era Cristo. Su enfoque de su vida, su meta en la vida, su mayor deseo era ese. Cristo era el eje de su vida, de todos sus intereses. Y su meta era la gloria de su Salvador. ¿Cristo es eso para ti? ¿Buscas la gloria de tu Salvador? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Has pensado eso? ¿Vienes aquí solamente por pasar un buen rato con otras personas que son sanas? ¿O vienes aquí en obediencia al Señor, buscando la gloria del Señor? ¿Qué es para ti la vida? ¿No es verdad, queridos hermanos, que para muchos la esencia, el anhelo, la esperanza de la vida es nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo, sentir la compañía y el amor de alguien, o el llevar a cabo tareas en la iglesia, incluso cosas aparentemente piadosas? Y no digo que sean cosas malas, pueden ser cosas importantes. Pero si el interés de nuestra vida es eso, te estás equivocando. Si tu razón de la vida es tener hijos muy juiciosos,
Te estás equivocando. Un día tus hijos se van de casa. ¿Y qué va a ser de tu vida? ¿Qué va a ser de ti? Si todo eso pasa con el tiempo, hermanos. Hace un rato decía, si tú te miras en una foto, si te miras en el espejo, vas a ver tus arrugas, vas a ver tus canas, vas a ver tu panza, vas a ver tantas cosas que muestran la realidad de la vida, ¿verdad? ¿Para qué preocuparse por cosas vanas y transitorias? ¿Por qué no te preocupas de tu alma, de tu eternidad? ¿Por qué no te afanas por eso en la vida? Así que, hermanos, ¿qué va a pasar con tu vida? Esa es la gran pregunta. Ustedes recuerdan la historia de Job. Job lo tenía todo. Todo lo que un ser humano puede desear lo tenía Job. Tenía una buena familia, tenía grandes riquezas, tenía buen nombre delante de sus vecinos, delante de la población donde vivía. Era un hombre justo. Era mirado por el Señor con agrado. Pero un día lo perdió todo. Perdió sus hijos, murieron, perdió todas sus riquezas, perdió su salud y estaba sentado en el suelo intentando calmar la piquiña de su cuerpo por las llagas que tenía desde la cabeza hasta el dedo del pie. Ahí estaba Job. ¿Y sabe qué le dijo la mujer de Job cuando lo encontró de esa manera? Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? La esperanza de esta mujer, ¿qué era? Aquello que perdió Job. Pero Job tenía centrado con claridad en quién había creído. No lo veía con claridad del todo porque todavía estaba nublada su mente y su corazón. Pero un día, cuando el Señor se le presentó y le dijo, yo soy el que mando. Yo soy el que manda. Yo soy el soberano del mundo. Es todo lo que dice el Señor en los capítulos 38 al 42 del libro de Job. Y cuando acabó el discurso del Señor, Job le dice, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y sé que tú eres glorioso. Y el Señor restauró a Job de todos los males que pasó. Hermanos, que nunca lleguemos a esas palabras de la mujer de Job cuando estamos pasando por momentos difíciles. Déjenme repetir la pregunta y perdonen que insista tanto en ella. ¿Qué es la vida para ti? ¿Qué es aquello que le da sentido a tu vida? ¿Qué es lo que deseas más y más en este mundo? ¿Has reflexionado sobre eso, hermanos? Voy a ayudarte un poco pensando en 3 cosas acerca de la vida. La vida, queridos hermanos, queridos amigos, consiste en lo que hacemos. Puede que te queden 10, 20, no sé cuántos años más de vida. Ninguno lo sabemos, el Señor lo sabe. Pero ¿qué quieres hacer en esos años que te quedan por delante? Voy a ajustar un poco más el tiempo. ¿Qué quieres hacer en los próximos 5 años de tu vida? ¿Qué quieres hacer de ti? Si fueses mañana al médico y el médico te dijera te queda 1 año de vida, ¿qué harías en ese año de vida? Las cosas cambiarían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la inminencia de la muerte nos hace centrarnos en qué es de nosotros. Y seguramente haríamos en ese año cosas que no hubiéramos hecho si no nos hubieran dado esa mala noticia, ¿no? De que nos queda 1 año de vida. Seguramente nos pondríamos en paz con nuestros enemigos. Seguramente dejaríamos de batallar con tantas cosas mundanas que no nos reportan absolutamente ningún beneficio y nos dedicaríamos a enseñar a nuestros hijos el temor de Dios. Seguramente intentaríamos servir a nuestros hermanos de la iglesia e intentaremos hacer todo aquello que el Señor nos manda, si supiéramos que nos quedan 6 meses o 1 año de vida. Así que, hermanos, la vida consiste en lo que hacemos. ¿Qué haces tú?
En segundo lugar, la vida consiste en aquello que le da significado a nuestra existencia. ¿Cómo pasas tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué libros lees? ¿Qué miras en la tele? ¿Con quién te gusta estar? ¿Cuánto tiempo dedicas a las redes sociales? ¿Por qué cosas te sientes indignado u ofendido? Eso, las respuestas a esas preguntas te van a indicar qué es lo que le da significado a tu vida. Ahí puedes mirar en tu móvil cada semana cuántas horas pasas en tus redes sociales. Compáralo con cuánto tiempo pasas leyendo la palabra y entenderás cuál es el significado de la vida para ti. En tercer lugar, la vida consiste en lo que amamos. ¿Qué es aquello que amamos o quién es aquella persona que si te la quitan te mueres? Que tu vida se derrumbaría literalmente si pierdes aquello. ¿A quién o a qué es a lo que le dedicas más tiempo, más atención en tu vida? Hermanos, son preguntas importantes que debemos hacernos, ¿verdad? Son preguntas que nos delatan delante del Señor, que nos hacen fijar realmente nuestros ojos en lo que vale la pena, lo que hacemos, lo que es importante para nosotros y lo que amamos. Esas tres cosas en conjunto constituyen tu vida. Por eso las respuestas a esas preguntas son importantes. Te invito, querido amigo, querido hermano, a reflexionar en ello para entender cómo vives tu vida y si Cristo realmente está centrado en tu corazón. Para ir concluyendo, hermanos y amigos, si nosotros hemos sido llamados por Cristo, hay una implicación que no podemos esquivar. El Señor lo dijo: si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. No podemos evitar eso, hermanos. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Y eso qué significa? Eso significa, hermanos, que en beneficio de la gloria del Señor Jesucristo, en beneficio del buen nombre del Evangelio, en beneficio de aquel que lo ha dado todo por mí, incluso dejando su gloria para venir y humillarse, morir en una cruz que era la muerte más humillante que había en aquel entonces, para ser hecho maldición, porque la palabra decía que maldito es el que era colgado en una cruz. Si Él tiene sentido para ti en tu vida, entonces vive para Él. Vive dando la gloria a tu Señor. Pero eso implica, queridos, que tenemos que asumir que nuestros intereses en la vida, que nuestros deseos de la vida tengan que ser tocados por el Señor y que Él se meta contigo en esos asuntos. No puedes hacer las dos cosas. No puedes cerrar tu corazón a lo que te gusta y al mismo tiempo decir que eres creyente. Son incompatibles las dos cosas. Si tú abres tu corazón al Señor es para que Él entre y tome posesión de tu vida, de todos tus intereses, de todos tus deseos, de todo lo que tú eres, de tu presente, de tu futuro. Tuve una experiencia hace un tiempo hablando con un hermano de la iglesia que estuvo enfermo. Estuvo varias semanas en el hospital y un día lo llevaron a hacer una resonancia. No sé cuántos de ustedes le han hecho una resonancia en un aparato que es bastante incómodo. Sí, tienes que entrar allí, quedarte 1 hora, 40 minutos allí escuchando sonidos extraños. ¿Se han pasado por esa experiencia? Este hermano me comentaba lo siguiente: estando enfermo allí, afligido porque no sabían cuál era su enfermedad, dudaba de que pudiese seguir viviendo. Llegaron a buscarlo a él en la habitación para llevarlo a hacer esa resonancia y le dijeron: tienes que quitarte todo. Deja tu anillo de casado, deja tu reloj, deja tu móvil,
deja tu ropa, ponte solamente esta bata, es lo único que puedes llevar allí. Y así fue, con la batita esta de los hospitales, que ni siquiera era de él, despojado de todo lo que tenía, entró a esa cámara de la resonancia, y él dijo que cuando estaba allí entrando a esa cámara solitario, él pensaba, así va a ser cuando yo muera. No voy a poder llevarme absolutamente nada de este mundo. Voy a entrar a la tumba tal como estoy entrando aquí, sin nada. Y ese día él entendió que necesitaba de Cristo más y menos de aquellas cosas que tanto amaba. Hermanos, un día tenemos que entrar así nosotros a la tumba, sin nada. Nunca ha habido un entierro con remolque. No ha habido un entierro con remolque. Vamos a entrar solos y nos vamos a presentar delante del Señor. ¿Cómo te vas a presentar tú delante de Él? ¿Qué le vas a decir cuando Él te pregunte qué ha sido de tu vida? ¿Vas a poder decirle, mi vida fue Cristo? ¿Vas a poder responder así? ¿Vas a poder escudarte detrás de la santidad y la justicia de Jesucristo y decirle, mira, yo no merezco estar aquí, pero Cristo sí, y Él murió por mis pecados, y por Él tú me has perdonado, por lo tanto, déjame entrar al cielo? El día que Pablo vio a Cristo, su vida, vuelvo y repito, cambió radicalmente. Lo que antes era un perseguidor de la iglesia, lo dejó de lado. Lo que le había dado significado a su vida, que era una vida religiosa solamente, lo abandonó, dejó de influenciarlo. Ahora su tiempo, su esfuerzo, era la causa de Cristo. Lo que antes amaba dejó de tener sentido para él. Lo tengo por basura, llegó a decir Pablo un día, porque se encontró con Cristo y lo amó de ahí en adelante y nunca dejó de amarlo. Pasara lo que pasara, Pablo amó a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo cambió tanto? Porque vio la gloria de su Salvador. Vio lo que es la maravilla de la cruz de Cristo. Supo que Cristo entregó hasta la última gota de su sangre por un pecador que no merecía absolutamente nada de Cristo. Pero Él lo entregó todo. Nunca volvió a ser el mismo. Nunca volvió a batallar Pablo contra la voluntad de Dios, porque para él su vida fue Cristo. Así que yo te quiero invitar, querido amigo, si tu vida no es Cristo, estás perdiendo tu vida. Estás perdiendo tus años. Estás perdiendo el tiempo en este mundo. Mira a Cristo. Ven a sus pies, ven con arrepentimiento, mirando al Salvador, porque no hay otro en quien ser salvo sino en Jesucristo. Acude a Él con esperanza de que Él te reciba como hijo. Y para ti, mi querido hermano, haz que Cristo realmente sea tu sentido de vida. Que puedas decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo, y si hoy muero para mí es ganancia, porque me voy con mi Señor. Allí el Señor me recibirá con sus brazos, me enjugará mis lágrimas, calmará mis dolores, consolará mi corazón. Por eso morir es ganancia. Pero si tú me tienes aquí en esta tierra, déjame vivir para ti. Obra con tu espíritu, como Pablo lo dice aquí, para que Cristo sea exaltado. Martin Lloyd-Jones dice, Él y únicamente Él. Vivamos en Él, meditemos en Él, pidamos al Espíritu Santo que nos revele mejor quién es el Salvador. Oremos por ello, invirtamos nuestro tiempo en ello, dejemos que ocupe todo nuestro corazón, hagamos todo lo posible para conocerle mejor, porque conocer a Cristo es amarle. Tengo una sola pasión, Cristo y únicamente Cristo. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Nuestro buen Dios, qué bueno es conocerte, Señor.
Qué bueno es apreciar quién eres tú, tu grandeza, quedar extasiados delante de ti, quedar maravillados de quién eres tú, Señor. Qué bueno es poder venir a tu palabra y ver quiénes somos nosotros y encontrar que sin ti no somos nada. Y qué bueno, Señor, que tú nos llames hoy a reflexionar sobre lo que es la vida para nosotros. Ayúdanos, Señor, a que en esa reflexión, en esa meditación, podamos ver a Cristo como el centro de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender la magnificencia de nuestro Salvador y amar a Cristo con todo nuestro corazón. Te lo pedimos en su nombre. Amén.